estamos de regreso con Todo Se Sabe y ahora compartimos con ustedes la pregunta del día, que tiene que ver con lo que ha pasado en Fuerza Popular, con lo que está pasando con Kenji Fujimori. ¿Creen ustedes que Fuerza Popular debió iniciar un proceso disciplinario al congresista Kenji Fujimori por sus opiniones? Las opciones son las de siempre, ¿sí o no? Y vamos a, por supuesto, más adelante compartir las respuestas de nuestros seguidores, de ustedes, en nuestras redes sociales, en el Twitter, aquí en el programa. Ahora pasamos de inmediato a presentar a nuestros invitados de esta noche, el constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Fernán Altuve, analista político, gracias por estar con nosotros nuevamente, Fernán. Bueno, el tema excluyente, esta jornada, es lo que está pasando en Fuerza Popular, que es la principal fuerza política de oposición, controla el Congreso de la República. Su lideresa ha sido la candidata que estuvo también a punto de convertirse en presidenta, no lo logró, pero ahora le ha planteado ella al presidente un diálogo que el presidente de inmediato ha aceptado. Luego vamos a revisar la pertinencia y los términos en que se ha planteado y se ha aceptado ese diálogo. Pero algunos dicen que esa decisión de Keiko Fujimori fue gatillada por la actividad pública de su hermano Kenji Fujimori. ¿Hay un conflicto al interior de Fuerza Popular o esa es una dinámica natural en los partidos? ¿Qué está en juego? ¿Qué advierte Enrique Bernales sobre lo que está pasando? Yo creo que ha sido una expresión de habilidad política por parte de Keiko y de su partido el adelantarse a ser desde la oposición quien plantee al presidente de la República la conveniencia de una reunión de trabajo, un diálogo, cuando en la circunstancia nacional esto es una cosa que podríamos llamarlo sugerencia o pedido a gritos de tirrios y troyanos. No conozco, no recuerdo una sola persona que haya dicho este gobierno no necesita dialogar con nadie. Está tan bien que sobran las comunicaciones fuera del entorno que rodea al presidente. Al contrario, es casi un SOS que el gobierno dialogue, ¿no es cierto? Y quien en este momento le ha facilitado una vía de comunicación que de manera natural al entorno del presidente Fujimori no funcionaba, se ha dado en un contexto donde si Kenji influenció en ello, pues bienvenida a la iniciativa, ¿no? Pero lo importante es que va a haber reunión, que va a haber agenda, ¿no es cierto? Ahora, sí creo que en la comunicación del presidente negar la posibilidad de que Luis Bedoya Reyes esté presente como una especie de no de mediador, sino tal vez de testigo, de reconocimiento de una trayectoria de democracia, ¿no? Desde ser el hombre que ha vivido todas las circunstancias y todas las experiencias de los golpes de Estado, de los efímeros momentos de democracia que ha vivido el Perú, no hace daño a nadie. Y yo creo que el país hubiera recibido con agrado esa presencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la verdad es que yo respeto mucho el acuerdo nacional, pero es un poco prematuro, ¿no? Sí. Sí, yo comparto la opinión de Enrique. Creo que Keiko ha hecho un buen despliegue de iniciativa política que ha resultado en lo que debía ser una victoria en dos, porque la iniciativa que ella toma a favor del diálogo, que era algo que la gente está viendo con simpatía, con buen ánimo, se suma el rechazo del presidente de la República a una figura patriarcal, de una trayectoria intachable y que definitivamente lo único que podía hacer era sumar y dar esa solera republicana que todo el mundo necesitaba para fortalecer las instituciones, cubría las deficiencias, digamos, de experiencia de una joven lideresa
y de conocimiento político de un tecnócrata. Entonces, le cubría... Ha resumido muy bien. Claro, entonces cubría desde la política, pero lamentablemente lo que vuelve... ¿Se ha negado esa posibilidad? Claro, se ha negado porque el presidente odia la política. Es un tecnócrata que rechaza la política sistemáticamente y no se da cuenta que él es ahora una figura política, tiene que hacer política y necesita a los políticos. Eso que ha pasado con Bedoya es el resumen de lo que está pasando con el gabinete. Un gabinete de baja densidad política donde quiere llenarlo de tecnócratas, y si no estamos logrando una coordinación entre los poderes es porque falta política y sobra tecnocracia. Señor presidente, usted quiere gobernar tecnocráticamente, tiene 40 viceministerios, llénelos de tecnócratas, que hagan todo maravillosamente bien y que le tengan todo muy bien. Pero al ministerio, que es un cargo político en una situación política, lleve políticos. Mire el error que ha cometido. Sobre todo por la complejidad del momento, país y del momento. Y del momento. Entonces, el presidente, con esta reacción, que yo creo que es una reacción tremendamente equivocada, que además pone a su ministra de Justicia como Marisol Perestello en una situación complicada, porque se ha desairado a su líder político. Ella o se va del ministerio o se va del partido, pero no puede, uno no puede servir a dos amos. No puede estar bien con las dos personas, porque aquí ha habido un desaire a uno de ellos. Lo cierto es que aquí el presidente ha mostrado una vez más su desdén por la política, y si tenemos 10 meses mal es por ese desdén y porque los tecnócratas en el entorno del presidente no entienden que para solucionar el problema económico, social, de la crisis se necesita hacer política, buena tomar política. Decisiones. Sí, pero porque, política, pero primero claro, política. Hacer política y en el marco de esa política las decisiones van a ser aceptadas por el país, por los partidos y por los sectores, si son decisiones convalidadas por los políticos. Un Estado sin política no es Estado. Un Estado sin derecho no es Estado. Un Estado sin economía no es Estado. Las tres cosas confluyen para hacer de un Estado algo real, que le da viada, que le da gobernabilidad a un país. Nos falta esa viabilidad porque no se está haciendo política. Venimos de la mala política de un gobierno como el de Ollanta a una ausencia de política, y a estas alturas ya no sé cuál es peor. La ausencia total o el manoseo de las formas políticas en el pasado reciente. Pero Enrique Bernales planteaba un tema que me hace recordar un dicho, ¿no? Cuando tú no quieras resolver un tema, forma una comisión para que lo revise, ¿no? Y ahí se va a quedar, va a dormir el sueño de los justos. El presidente Pedro Pablo responde rápido al planteo de Keiko Fujimori de una reunión, y de inmediato le dice: sí, la próxima semana, 11 de la mañana, 4 de la tarde, Palacio de Gobierno. Eso sí, no viene Bedoya, y lo que conversemos, no acordemos, no habla de acuerdos, lo que conversemos, lo que se revise, se va para el acuerdo nacional. Y con todo el respeto que merece el acuerdo nacional, ¿cuántas soluciones a conflictos tenemos que hayan salido del acuerdo nacional? No, el acuerdo nacional puede ser un foro de discusión. Es un foro de discusión, es una cosa más académica, sí, ¿no? De planteamiento, de llegar a consensos, y está muy bien en su dimensión. Pero imagínate, Keiko Fujimori le propone: mira, sentémonos con una figura señera, una figura que puede ser importante, que es uno y que tiene experiencia. Y el presidente le contesta: no quiero a uno, quiero a un montón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿A dónde quieres llegar? O sea, quieres llegar a ningún lado. Entonces, y pasamos ahora de no me traigas al político y vámonos con los académicos. Entonces, volvemos a la despolitización. Volvemos al intento de despolitizar. Señor presidente, está usted equivocado. Usted tiene que tener éxito. Para tener éxito en un contexto de confrontación política, usted necesita a los políticos. Pero falta una semana. El presidente de pronto ha recibido el consejo de alguien que no es político o no ve con buenos ojos a los políticos, que son los consejeros a los que precisamente se está señalando deben apartarse del entorno del presidente de la República para permitirle a él retomar ese diálogo político que no ha tenido hasta el momento. Pero queda una semana, de pronto reconsidera las cosas, y lo importante es que tenemos diálogo. Pero mira, él es una persona que ha pasado por muchos cargos políticos. Sí, también. Él es un político que viene
desde los momentos previos al golpe de Estado del 68, ¿no es cierto? Él debuta en la política muy joven, con Belaunde, luego retorna con Toledo, Era un regresa ahora técnico como que ingresó a la candidato. política, pero hace ya buenos años. Hace 50, sí, casi. Ajá. pero no puede decir que no sabe lo que es política. Pues. No. Sus ministros, sí, en general, salvo una que otra excepción, son totalmente nonatos en política, y así se irán después de pasar por esta vida, ¿no es cierto? Porque no tienen ninguna posibilidad, ninguna disposición, ni mental, ni física, para entender lo que es la política. Pero Fujimori, Kuczynski sí sabe lo que es la política. Entonces, yo creo que el problema que él tiene es haber acumulado una percepción de sí mismo, tal vez por encima de la política, y en eso radica su principal equivocación. Después de haber vivido políticamente muchos años. Ahora, la gente... Después de Bedoya diría sí. yo que es el político más antiguo que tiene el Perú. Bueno, a lo mejor Pero que se escogió reclama a no Bedoya político. porque es el único que es mayor que Kuczynski. Pero que se reclama al mismo tiempo no político, ¿no? Ahora... Pero no llega nunca a decirlo como... No, tan claramente Como, no. como sí lo dice con enorme y simpática sonrisa su presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, ¿no es cierto? ¿no? Yo creo que es la negación de la política, ¿no? Y sin embargo, insisto, tenemos diálogo. Lo importante era que el presidente del Ejecutivo, el presidente de la República, elegido por los peruanos, y la cabeza del partido que controla el Congreso de la República se junte. Pero hay tema, porque la suspicacia dice, seguro le va a pedir el indulto. Y sin embargo, los temas están ahí. Keiko planteó lucha contra la corrupción y reactivación de la economía. Como Bueno, puntos Y de partida, reconstrucción, imagino. y reconstrucción, ¿no? Pero como puntos de partida, Sí, imagino, pero ¿no? el punto es, si de aquí a la fecha que se reúnan no se corrigen los problemas conceptuales que hemos visto en la convocatoria y la aceptación del diálogo, vamos a tener otra reunión como la que hubo en Casa del Cardenal. Es decir, un Protocolar, encuentro ¿no? para hacer una formalidad y al final de cuentas no va a haber política, no va a haber técnica, no va a haber academia, no va a haber nada y vamos a volver a entrar en otros meses Pero sería terrible otra reunión de este tipo en las superalturas del poder Sin resultados. sin resultados Por eso. para el país, para la relación entre legislativo y ejecutivo, entre gobierno y oposición, y con relación al país, un país que comienza ya a desarrollar muy tensos conflictos sociales como lo del Cusco, lo de los Médicos hoy día acá a nivel nacional. lo del BRAE. Cuidado que tanta inacción ya comienza a manifestarse con movilizaciones sociales muy fuertes que van a agravar más la situación económica del país. Y además tenemos también, me parece una anécdota, pero que tiene su espacio también, ¿no? Porque cuando Keiko plantea el diálogo, el presidente lo acepta, sale Mercedes Arauz y dice, muy bien Keiko, respondiendo a la invitación que hizo el gobierno. Pero si Fernando Zavala había dicho que no había nada que conversar con Keiko en Palacio, hace un par de semanas, 3 semanas nada más. Por eso decía que Zavala políticamente no la ve, no tiene ni idea, ¿no? Yo creo que ni siquiera sabe por qué la Constitución se llama Constitución Política. Política se llama, ¿no? Así es, pues. Habría que recordárselo. ¿Ah? Bueno, yo Pero creo se que viene una reconstitución, también dicen algunos, ¿no? Del gabinete, el 28. A ver. ¿Esperará 28 el presidente? Yo creo que sí, ¿no? A ver, el presidente tiene, pienso yo, una inmensa dificultad para deshacerse de los ministros, le da flojera cambiarlos, cree que están haciendo un buen papel, él cree que estamos en los Estados Unidos donde los ministros duran 5 o 4 años. No es así. El gabinete está agotado, lo venimos diciendo no solo yo, muchas otras personas. El modelo peruano es un modelo que permite, gracias a Dios, que cuando los gabinetes Los ministros son fusibles. se gastan, el presidente se mantiene porque los ministros pueden asumir el gasto, el costo político lo asumen los ministros, el presidente se niega, no quiere esa opción, rechaza esa opción, la misma designación del primer ministro como ministro de Economía va en ese sentido de no querer hacer modificaciones, de no querer hacer ajustes, y lamentablemente a la larga eso está sobrecalentando al gabinete. El gabinete está sobrecalentado. Pero son errores del gobierno, Enrique, o es como Pedro Pablo Kuczynski, presidente, ha dicho hoy día, ¿no? Ya dejen de bajarse mis ministros cada 2 semanas. No, porque los buena tiene que bajar él, porque sus ministros ya no funcionan. Mira, se agotaron. en un país de democracia frágil,
y con tantos problemas de necesidades no resueltas, es absolutamente funcional que los ministros sean fusibles y con una duración de 6 a 7 meses. Porque además encima tienen el enemigo en casa, que es la burocracia. O sea, la posibilidad de eficacia en la gestión ministerial es muy relativa en el Perú por las condiciones en las que se es ministro. Entonces, cambiarlos es casi una necesidad de la gobernabilidad del país. Eso no lo quiere entender el presidente. Y si él quiere un gobierno tecnocrático, que yo estoy de acuerdo con que él pueda plantear eso como una necesidad, pero el hecho de ver lo que es la conformación de tu realidad política te dice, tienes 35, 40 viceministerios. Los viceministerios no dependen del Congreso, son cargos de línea funcional y técnica. Ubícate 35, 40 técnicos y levanta el teléfono y gobierna con ellos. Pero tus interlocutores políticos con los partidos, con el país, con el Congreso, con todas las fuerzas sociales, son los políticos. Se van a gastar y los vas a tener que cambiar. Pero maneja tus viceministros. ¿Es tan difícil poder hacer eso? Lo que pasa es que para que eso se pueda hacer, el presidente tendría que tener partido político y no lo tiene. Asesores políticos que parece que no tendría que tener base social propia y no la tiene. Tendría que tener una federación de independientes como parlamentarios y tampoco tiene pues una unidad, o sea, no tiene espacios hacia dónde. Fernán, todo lo que has dicho, un segundito para... Todos son carencias del presidente. ¿Qué culpa tenemos los peruanos de su carencia? Bueno, corresponde hacer una pausa. La primera, muy breve, regresamos de inmediato.